amigas, amigos de Mis Ojos en el Mundo, bienvenidos a este episodio número 3, ¿no? En el que hablaremos en esta segunda temporada de Liz Truss, la nueva primer ministra del Reino Unido, que el día de hoy, justamente 6 de septiembre del 2022, está tomando la oficina del gobierno británico. Y bueno, Liz Truss llega en medio de una agitación y de una convulsión política, económica, ¿no? Incluso podríamos decir social en el Reino Unido, con muchos desafíos por delante, ¿no? En julio pasado, cuando se anunciaba la renuncia del ex primer ministro Boris Johnson, se consolidaba ya un cambio que era por demás necesario y urgente en el panorama político y económico del Reino Unido. Como ustedes saben, el ex primer ministro Johnson fue una persona sumamente controvertida. A él en realidad lo orillaron a renunciar y resulta que el sistema político británico es muy diferente al que tenemos en otras partes del mundo. Resulta que en el caso de Gran Bretaña, el primer ministro es el presidente del partido que lo está respaldando. En este caso, el Partido Conservador, que ganó la confianza del electorado, y su presidente, el líder del partido, Boris Johnson, ¿no? Fue electo además primer ministro. ¿Qué fue lo que pasó con Boris Johnson? Pues que además de un muy mal manejo de la pandemia, muy cuestionado, muy controvertido, también estuvo inmerso en esta transición, ¿no? Entre el Brexit, ¿no? La decisión de hacer Brexit y la ejecución en la primera etapa de la salida de Gran Bretaña del acuerdo general con la Unión Europea. Pues esto fue justamente lo que ocasionó que mucha gente en Gran Bretaña empezara a dudar de la capacidad de Estado que tenía Boris Johnson, no solamente como para articular políticas públicas, sino para llevar los ejes de la política económica. Como ustedes saben, la recesión global, la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Los problemas en la cadena de suministro, ¿no? Los problemas en la provisión de alimento en diferentes partes del mundo, el cambio climático y muchas cosas de las que hemos hablado en esta serie de podcasts semanales, pues han aquejado y han disminuido bastante la capacidad de desarrollo de todos los países. Hoy hay que entender que el mundo definitivamente no es el mismo, y no solamente no es el mismo en función de este primer tramo del siglo XXI, ¿no? Con respecto al final del siglo XX, sino que además hoy el mundo es otro. De 2019 a la fecha hay otra configuración, hay otros esquemas geopolíticos y también hay otros esquemas, ¿no? En el equilibrio de poder internacional. Pues resulta que Boris Johnson no logró articular los esfuerzos para hacer una transición suave de salida, ¿no? A este acuerdo general de Unión Europea, y se empezó a sentir el rezago económico en Gran Bretaña, el desempleo, pero también el alto costo de los insumos energéticos y la provisión de muchos materiales para la construcción, para la manufactura y para el día a día. Resulta que todo eso empezó a calentar los ánimos políticos en el Reino Unido hasta el punto en el que, ya avanzada la pandemia, Boris Johnson tuvo que anunciar un confinamiento masivo, ¿no? Medidas bastante extremas de confinamiento que por supuesto a la gente no le gustaron, pero lo peor de todo no fue eso, no fue el confinamiento. Lo peor de todo fue que en medio de un confinamiento tan estricto, el primer ministro, Boris Johnson, cumple años, le organizan una fiesta de cumpleaños, él dice que sí. Supuestamente es una fiesta sorpresa, ¿no? Y en sus declaraciones después dijo que él no sabía que le habían organizado una fiesta, él no sabía a qué iba, sin embargo se quedó ahí. Y sin embargo,
la ética de un gobernante, de una persona, de un liderazgo de ese calibre, pues no puede permitirse este tipo de tropiezos. Resulta que él se quedó en la fiesta, ¿no? Hubo fotografías, hubo videos, hubo gente que lo subió a redes sociales y de ahí el encono en contra del primer ministro. Justificado, por supuesto, muy justificado. Resulta entonces que a partir de ahí hubo una serie de audiencias, el Partido Conservador al cual él pertenece y que él lideraba, ¿no? Lo llamó varias veces para preguntar y para que antes de que el Parlamento le llamara, pues él pudiera clarificar la versión y pudiera dar luz sobre qué es lo que había pasado. Pues resulta que la historia era básicamente la misma. Él se quedó en la fiesta a sabiendas de que la nación completa estaba confinada por temas de COVID, ¿no? Para evitar propagar más la enfermedad. Y en ese sentido creo que es donde tenemos muchísimo que aprender, ¿no? Las lecciones de la ética y la moral nos alcanzan nuevamente a estas alturas del siglo XXI, pero además nos llevan a pensar que en verdad los liderazgos del siglo XXI hoy requieren una nueva brújula moral y ética, ¿no? Resulta que con la mayor desfachatez él no se encuentra culpable, se declara inocente una y otra vez, y el partido empieza a dudar sobre la confianza que tiene en él como persona para poder liderar al Reino Unido. Resulta que a principios de julio, la primera semana de julio, se abría el panorama internacional con esta noticia: Boris Johnson ha renunciado. Y renuncia por la gran presión que hay desde el Parlamento hacia el partido, y dentro del partido también algunos, incluso de las personas cercanas a él en su gabinete, empezaron a renunciar una semana antes, y es la primera vez que un primer ministro enfrenta esa cantidad de renuncias de funcionarios a su gobierno. Prácticamente se quedó solo, y la razón por la cual la gente se fue no podemos confiar, ¿no? en el liderazgo de esta persona, no tiene nuestra confianza, y por supuesto, ¿no? Saltaron del barco antes de que el barco hundiera. Es muy interesante ver cómo es que todo esto fue ocurriendo y cómo es que el pueblo británico decidió abiertamente retirarle la confianza a un mandatario. Lecciones que, por supuesto, tendremos que aprender. Ya hablaremos la siguiente semana del caso de Chile, ¿no? Y el referéndum por estos cambios a su constitución, y van en el mismo sentido. La población cuestionando abiertamente, ¿no? La necesidad del gobierno de imponer ciertos mandatos, ciertas reformas, etc. Bueno, pues en el caso del Reino Unido pasó exactamente lo mismo. Hoy tenemos a la primer ministra número 15 dentro de la línea de sucesión, ¿no? De los primeros ministros que han gobernado y han formado gobierno para la reina Isabel, ¿no? Isabel II, que por supuesto es súper interesante porque su primer ministro fue Sir Winston Churchill, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, y después ya hemos hablado aquí de Margaret Thatcher, ¿no? Y hemos hablado en 2 ocasiones de ella, y hoy tenemos que hablar de Liz Truss, una mujer que llega a un escenario bastante complejo, con grandes retos, sobre todo en la parte económica, pero también en la parte política y en la parte internacional. Liz Truss es una mujer de 47 años de edad, una mujer muy joven, con una trayectoria política intachable, ¿no? Miembro del Partido Conservador, a diferencia, por ejemplo, de Margaret Thatcher, laborista, ¿no? Ella es conservadora, de la misma línea de Theresa May, quien articuló justamente el Brexit. Liz Truss también parte de este grupo articulador de Brexit bajo el gobierno de Theresa May. Y bueno, pues ella llega a una oficina, a
no solamente el liderazgo del Partido Conservador, sino a la oficina de primer ministra, ¿no? Ahora con retos, decía yo, en la parte económica. ¿Cuál es el perfil y cuál es la visión de agenda que ella tiene? Bueno, en la parte ambientalista, ¿no? Medioambiental, es bastante importante lo que ella plantea, es un advocate de los asuntos ambientalistas, una gran apasionada de los derechos de los animales, de las acciones para revertir o frenar el cambio climático. Y bueno, ahí la agenda británica tiene, por supuesto, grandes compromisos derivados de la COP27, ¿no? Y más bien de cara a COP27, pero tomados en COP26 en Glasgow, ¿no? Y varias cosas que incluso el ex primer ministro Boris Johnson pues fue testigo de estos acuerdos, y que por supuesto se han quedado muchos de ellos en el tintero. Varias industrias relacionadas con la utilización de carbón, ¿no? Que tienen una gran huella, una huella muy pesada de carbono para el medio ambiente global, y que bueno, por supuesto tendrá Liz Truss que hacer ajustes, ¿no? Importantes en materia de política pública ambiental. Pero también bastante interesante su visión respecto al emprendedurismo y a por qué los ciudadanos, las ciudadanas del Reino Unido no deben estar a expensas de una política laboral en su país. Ella ha comentado en diferentes ocasiones que lo más importante es empoderar al emprendimiento, es decir, empujar esa capacidad de los ciudadanos y las ciudadanas de autogenerar, que no dependan de una política laboral para poder desarrollarse y alcanzar su máximo desarrollo. Y por supuesto que todo eso, ¿no?, abona de manera importante a una nueva agenda política, económica y social, porque definitivamente es un gran reto cambiar esta ideología, este mindset de una población que ha estado acostumbrada por décadas a un Estado benefactor, a programas públicos que les dan, ¿no?, dinero si están desempleados, que les empoderan en capacitación, en búsqueda de trabajo, pero que definitivamente no consideraban prioritaria la formación de emprendimientos y de emprendedores. Entonces, este es un componente bastante interesante, sale totalmente de lo tradicional, y nos muestra nuevamente el liderazgo de una mujer preparada, de una mujer con gran trayectoria política. Ella es egresada de la Universidad de Oxford, y en la vida académica, ¿no?, durante la universidad, pues fue parte de varias organizaciones estudiantiles, de política estudiantil, y de ahí entonces le viene también, por supuesto, el gusto por la política, pero también las grandes tablas y las grandes bases, ¿no?, de negociación y de conciliación de argumentos para lograr consenso. Y bueno, justamente es de destacar esta foto tan emblemática, ¿no?, de la reina Isabel estrechando la mano de Liz Truss, un momento por demás protocolario, ¿no?, que por un lado representa la consolidación de esta vinculación entre el poder monárquico y el poder civil, y que en una monarquía parlamentaria como la que vive Gran Bretaña, requiere necesariamente la petición explícita del monarca o de la monarca en este caso, para que forme gobierno en su nombre. Esa fotografía que le ha dado la vuelta al mundo significa y comunica mucho. Es un momento, es el momento, ¿no? Porque por un lado están las elecciones internas y la gente, y sí, por supuesto que vale mucho la palabra del pueblo británico. En una monarquía parlamentaria como la británica, Liz Truss no podría ocupar ni la residencia del primer ministro ni la oficina si la reina no le pidiera explícitamente que ella formara gobierno en su nombre. Ese acto es muy emblemático, ¿no?, porque nos ayuda a entender esta visión sobre el poder del Estado y el poder monárquico, y hasta dónde todavía el símbolo de Estado, que es la reina, ¿no?,
trastoca el escenario político y le lleva, por supuesto, a un mandato, ¿no? Que es como el banderazo de salida una vez que la reina le pide al primer ministro o a la primer ministra que pueda hacer y formar un gobierno en nombre de la monarquía británica. En ese momento, ¿no? Empiezan las funciones del primer ministro. Entonces es bastante interesante porque de alguna forma sabemos, bueno, que pareciera que el primer ministro o la primer ministra va por su lado, ¿no? Gobernando, y la reina pues ha quedado como un símbolo de Estado. Y como símbolo de Estado, a ella le corresponden, ¿no? Conciliar con el poder público, en este caso con la primera ministra, pues algunos temas que son de importancia y relevancia, no para la corona, sino para el Estado y para el interés nacional del pueblo británico. Dentro de los retos que también se asoman en el mandato de Liz Truss está, por ejemplo, la integración de todos estos territorios, ¿no? a nuevos referéndums, por ejemplo, Irlanda, ¿no? Escocia, que tienen por ahí algunos años ya pidiendo que se refrenden sus estatus y que sobre todo se considere la posibilidad de otorgarles la independencia, ¿no? La soberanía en algún momento. Hay algo muy importante en ese sentido, y es que en los últimos años hemos observado pues cómo se ha integrado los cambios en la Commonwealth, ¿no? Esta sociedad de las naciones británicas que durante mucho tiempo fue el conglomerado de estados que estaban bajo la protección de la corona británica. Hoy ya hay una reconfiguración incluso en la Commonwealth que permite a las nuevas generaciones de gobiernos en estos países pues tomar decisiones de forma más autónoma. Incluso varios de ellos han pedido, ¿no? su baja de la Commonwealth con el objetivo de tener mayor soberanía y sobre todo para estar más desvinculados, ¿no? de todo esto. Y por supuesto que en el plano internacional a Liz Truss le espera una época no tan sencilla, pensando en nuevamente la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? El papel de la Gran Bretaña preponderante en las fuerzas de la OTAN y todo lo que se pueda articular en caso de que la guerra siga escalando. Pero además, particularmente en la guerra comercial contra China, ella misma se ha dicho a favor de cierto proteccionismo comercial, ¿no? Para depender menos del exterior. Y pues hoy, con la crisis de los energéticos, la crisis en la cadena de suministros, la crisis alimentaria, la crisis comercial global, pues ella tiene retos importantes, sobre todo pensando en que pues, la población en el Reino Unido el día de hoy no está en su mejor momento económico. Entonces, bueno, pues para ella el panorama, por supuesto que es interesante, está lleno de retos como todos las encomiendas políticas en un inicio. Sin embargo, tendrá, por supuesto, que hacer frente usando no solamente la inteligencia y sus tablas y su experiencia política, sino, como lo dijimos desde el principio, la ética, ¿no? e incluso su brújula moral. ¿Por qué? Porque, bueno, el pueblo británico no podría pasar una segunda fase, ¿no? Una segunda ocasión de problemas personales que trastocan el poder público, porque pues vienen justamente de un gobierno que terminó por esa razón. Yo estoy segura que esta nueva etapa que se asoma en el panorama político británico será pues, de mucho éxito y de bienestar, sobre todo para las familias, ¿no? de los ciudadanos y las ciudadanas británicas, pero además también para fortalecer el liderazgo de la reina Isabel, ¿no? que ya a muy avanzada edad y con un tramo monárquico bastante robusto y bastante fortalecido en los años, en la experiencia y demás, pues pueda hoy fortalecerla como símbolo de Estado.
Los movimientos antimonárquicos han buscado de manera importante sacar a la familia real del escenario social y político, incluso económico, pero la reina Isabel de forma bastante inteligente y bastante aguda, ¿no? ha generado pues mucha simpatía, es una figura con bastante carisma. Sin embargo, los detractores de la monarquía en el Reino Unido pues hoy le piden, ¿no?, al gobierno menos gasto para el mantenimiento de la infraestructura monárquica, ¿no?, de los edificios, de los palacios, de los automóviles, incluso de los impuestos que se les otorgan para de ahí sacar, digamos, los sueldos, ¿no?, y el recurso que se le da del gobierno hacia la monarquía. Sin embargo, pues bueno, las obras de caridad, las fundaciones, ellos han puesto a trabajar mucho esos recursos y bueno, hoy ellos mismos tienen sus propios negocios. La monarquía hoy, podríamos decir, al menos en Gran Bretaña, pues ya no depende de los impuestos, no depende del sueldo que les paguen. De hecho, mucho tiempo, y ya hablaremos de eso en algún otro episodio, pues la reina incluso ha renunciado a su sueldo en varias ocasiones, ¿no?, momentos en los que Gran Bretaña ha estado paralizada económicamente. Entonces, pues bueno, así están las cosas en el panorama británico. Muchísimas gracias por atender este episodio número 3 de la segunda temporada de Mis Ojos en el Mundo. Les deseo mucho éxito. Gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Arlene Ramírez Uresti y esto es Mis Ojos en el Mundo.